Hola a todos, espero estén bien. Paso por aquí para avisar dos cosas antes de empezar. El fanfic no es mío, el link de la historia original estará en la descripción, y segundo, este es un fic que estaré subiendo mientras mis proyectos personales se van desarrollando. No es fácil hacer los caps, entonces iré subiendo tanto fanfics que no son míos, que ya están en el canal, como algunos que otro nuevo. Capítulo 35. Calma antes de la tormenta. Ojo loco, ¿qué demonios ha pasado ahí fuera? Alastor tenía su habitual mirada fija en James mientras la orden se reunía en su cuartel general. Lo que pasó, Potter, es que la gente que enviamos para vigilar las propiedades de Ridley Gaunt salió a medias y les dio una paliza. Molly Weasley parecía escandalizada por su lenguaje mientras el resto de la orden se sentaba, Snape siendo una de sus raras apariciones. El hombre esbozó una extraña sonrisa que Ojo Loco notó. Emma, Estia y Remus se sentaron con aspecto bastante enfadado y avergonzado. Molly ladeó la cabeza hacia ambos. Estos dos vieron algo raro en la cabaña Gaunt y avisaron de que lo estaban investigando. Vance y yo llegamos, yo quedándome bajo la capa, intentando disparar bien si podía. Desgraciadamente, estos tres cabezas duras fueron tendidos en la hierba por los dos agresores, uno era una mujer por lo que parecían y el otro un hombre. Nuestro pequeño ratón Mundungus huyó antes de poder unirse a ellos en el suelo. Intenté sorprender a uno, pero de alguna manera me vieron y me alejaron del hombre. Se aparecieron justo después. Dumbledore suspiró antes de mirar a Bill. ¿Había algo en la choza, William? Bill se encogió de hombros. Si la hubo, ya no estaba cuando escaneé el lugar. Lanzaron un hechizo de congelación y probablemente uno de agua para tratar las trampas del suelo y las serpientes, encontraron algo que valía la pena fundir el suelo y dejaron una caja ornamentada vacía a la vista de todos. La caja decía que había contenido un objeto maldito durante un tiempo, pero no tenía ni idea de qué tipo. Dumbledore frunció el ceño. ¿Era correcta su suposición sobre la cabaña? ¿Había ocultado Voldemort un Horrocrux allí? Si es así, ¿quién lo recuperó? Tom no confiaría en sus mortífagos con eso, así que tenía que ser un tercero. ¿Esta dama oscura Lefay? Quizá. ¿Alguna noticia sobre esta dama oscura Lefay? Bill asintió. Me han dicho que podría estar basada en Francia por el momento, potencialmente esperando una vacante. Dumbledore palideció. Había robado el Horrocrux para tener ventaja sobre Voldemort, algo para ganarse su lealtad y un punto de entrada seguro. Eso parecía muy probable. Quizás sería prudente revisar las otras posibles ubicaciones. ¿O debería ver primero a Horace para averiguar el posible número de Horrocruxes? Kingsley, ¿has localizado a Horace? El exauror asintió. Se ha estado moviendo de un lugar a otro entre los muggles. Conseguimos atrapar un búho y rastrearlo hasta su ubicación actual. Dumbledore suspiró aliviado. Bien, ve con un compañero y manténlo allí hasta que llegue. Tiene información que creo que es crucial para derrotar a Voldemort. William, vigila los movimientos de este Lefay. Creo que es mejor que redoblemos nuestros esfuerzos para proteger la profecía. Si Voldemort se entera de la pelea fuera de la casa de su familia, y creo que allí contuvo el objeto, podría estar lo suficientemente desesperado como para forzar la entrada al ministerio e intentar recuperar la profecía. No debe entenderlo o la vida de Henry y nuestro futuro podrían estar en peligro. La reunión de la orden terminó rápidamente y Alastor Moody regresó a su casa, deshaciendo decenas de medidas de seguridad antes de entrar en la casa propiamente dicha. Se sentó en su silla modificada y soltó un suspiro de alivio mientras se quitaba la pierna protésica. Se detiene un segundo, sintiendo que su instinto le dice que alguien le está observando, aunque su ojo no vea nada fuera de lugar. Sé que estás ahí. Muéstrate antes de que me destroces. Quiero ver bien al cabrón que se coló en mi casa antes de que me entierren 6 pies bajo tierra. Observó cómo una persona reaparecía ante sus ojos. Yo pensaba que mi desilusión era perfecta. Me quedé perfectamente quieto y todo por si acaso. ¿Sigues disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, ojo loco? El auror de aspecto rudo se relajó y se recostó, suspirando. Hola, chica. Todavía lo hago. ¿Qué te trae por aquí? Rhea revisó el asiento junto al suyo, ganándose la aprobación del anciano antes de revisar el suelo y el techo, haciendo reír a Alastor. Tú, querida muchacha, eres la única persona que conozco que toma su seguridad tan rigurosa como la mía. Me alegra ver que Sirius te enseñó bien. Rhea sonrió y le ofreció un biberón. También me compartió tu gusto por el whisky de fuego. Whisky de fuego de Blissen, 1958.
Modi lo destapó y se sirvió un pequeño chupito antes de soltar un revelador de pociones. Asintió al ver que la señal salió negativa antes de servir 2 shots. ¿Quieres probarlo esta noche? Rhea se encogió de hombros y cogió el vaso. Mi abuela me dio suficiente vino élfico para mandarme directo al baño a vomitar, mientras que mi socio duende disfruta viéndome estremecerme cada vez que me reta a beber su ginebra escorpión duende. Creo que puedo hacer 1 o 2 disparos. Alastor se estremeció. Tomé un poco de ese ginebra en la fuerza, para saber qué era. ¿Quién iba a decir que a los duendes les gustaba el alcohol dulce? Los dos chocaron sus copas y tragaron saliva antes de dejar los chupitos sobre la mesa. Alastor notó la falta de reacción de Rhea. Ese Jin duende te ha hecho un desastre. Nunca he visto a nadie aguantar sin resoplar un poco. Rhea tosió, con la voz un poco áspera. O eso no me molesta tanto. Aunque siento un poco de calor y es más agradable que la ginebra. Empujó el vaso vacío hacia Alastor. ¿Vas a preguntar por qué 2 de tus alumnos dejaron a tus amigos durmiendo bajo las estrellas? Ojo Loco sirvió 2 chupitos más y se recostó. ¿Vosotros los Black planeáis matar al bastardo Gaunt? Rhea asintió, haciendo sonreír a Alastor. Entonces no tengo nada que pedir, muchacha. Tú y Tonks tenéis la cabeza en los hombros y os comportasteis como un profesional. Lo único que merece la pena preguntar es si hay algo que pueda hacer para ayudar a los devoradores de la muerte a ser derrotados antes de tiempo. Sosteniendo el vaso de chupito, Rhea se preguntaba qué podría preguntarle para no meterle en problemas. Sabemos que Cara de Serpiente busca algo en el ministerio y vuestra orden lo está vigilando. ¿Quieres compartir? Alastor pensó un momento. La chica nunca le había hecho sentir que le traicionaría y él la vio personalmente desactivar trampas para sus amigos y vengarse de quienes les hacían daño. También mató a los Carrow con su fuego maldito. No es aliada de Dumbledore, pero se preocupa por su pueblo. Antes de tu nacimiento, un vidente pronunció una profecía escuchada por Dumbledore y en parte por un mortífago. La profecía llamó la atención de Voldemort sobre los Potter y los Longbottom en cierta noche de finales de octubre. Rhea frunció el ceño. Déjame adivinar, Voldemort está tan paranoico como tú y yo e intenta escuchar la profecía completa esta vez para evitar que se repita lo de 81. Modi asintió. Esa es la palabra, chica. ¿Eso ayuda a tus planes? Rhea pensó un momento. No estoy seguro. ¿Hay alguna protección más allá de las gallinas de fuego de guardia? Modi se rió y asintió. El bastardo de los Gaunt tendría que recuperarlo o que Henry lo recuperara, ya que está relacionado con ambos. Solo una persona mencionada en la profecía puede recuperarla del salón. Los inefables tienen unas defensas bastante feas en sus orbes de cristal. Eso tenía potencial. Una zona fuertemente protegida con acceso limitado para aurores y inefables, donde la aparición y los trasladores podrían no funcionar y donde Voldemort probablemente se vea obligado a ir. Parece un buen sitio para poner una trampa. Rhea sonrió. Gracias, Ojo Loco. Eso probablemente ayuda mucho. Si quieres, Dora puede hacer de intermediaria y avisarte. Mi Buonix también puede saltarse todas las protecciones y trampas, así que si necesitas que te envíe un mensaje seguro, avísame. Alastor sonrió. Me gustaría, chica. Pero manda animadora. Ese búho tuyo me da escalofríos. Rhea se rió. Se supone que es inquietante. Le diré a Dora que mantengas el contacto. Y que dijiste su nombre completo. Adiós. Rhea bebió el chupito de whisky de fuego antes de desaparecer de su casa. Alastor negó con la cabeza. Tú lo pillas, chica. Tú le consigues bien. Amelia gimió. Por supuesto que Voldemort quiere entrar en el ministerio. Maldito seas, Albus, si nos lo hubieras dicho habríamos movido la profecía o destruido con seguridad. Sirius no podía estar exactamente en desacuerdo. Rhea había aparecido y dejado un frasco de recuerdos que detallaba su pequeño robo en la cabaña Gaunt y su sesión de bebida con Alastor antes de volver a Hogwarts. Le molestó un poco que su chica pudiera manejar el Firewhiskey sin problema, pero no podía negar que disfrutaba de verla borracha de vino élfico en el castillo Prasinos. Al menos conocía su límite y probablemente no volvería a emborracharse hasta perder el conocimiento. Probablemente. Sabrina suspiró a su lado, sin saber los pensamientos de su marido. Tampoco podemos negar que es un buen punto de emboscada. Voldemort es poco probable que ignore la amenaza de la profecía ni ataque al ministerio cuando esté en su mejor estado de personal. Lo que significa un día con significado mágico o cuando el personal está ausente y con una seguridad débil. Una mezcla de ambos sería ideal para él.
Podemos tener un equipo de asalto para eliminar sus fuerzas en cuanto haga un movimiento para ello. Sirius pensó un segundo. Eso está muy bien, pero tenemos el problema de que tanto Henry como Nagini anclaran al bastardo en este mundo. Hasta que Rhea verifique que no quedan más anclas y consiga una forma de sacar al pasajero parasitario de Henry, no podemos matarlo. Tenemos que mantener a Voldemort fuera del ministerio el tiempo suficiente para que Rhea termine su trabajo. Sabrina asintió y Amelia parecía cansada. ¿Está segura de que no puede preguntar a los duendes o a sus contactos sobre esto? Sabrina se pasó la mano por el pelo. Hay reglas sobre estas cosas. Gringotts ni siquiera nos dijo con qué estaba maldita la copa, solo que la limpiaron. Sus contactos tienen una orden de abatir a la vista para anclas vivas. De hecho, tú y tu familia habríais tenido que cumplir una orden similar si las prácticas de la Casa de los Huesos no se hubieran perdido en parte. Amelia hizo una mueca. No sé si estar agradecido por eso o no ahora mismo. Sabrina miró el calendario. Los próximos días importantes son Beltane y el solsticio de verano. Rhea quiere hacer el ritual del rastreador en Beltane y estoy de acuerdo en que es el mejor día para ello. La pregunta es, ¿queremos suponer que Voldemort irá a por la profecía ese día y se preparará o le desaconsejamos de seguirla hasta el solsticio? Amelia repasó el plan en su mente. Atacarle a Beltane puede ser demasiado arriesgado. No tenemos garantía de que podamos matarlo y puede que no podamos contenerlo. Yo voto por desalentar a Voldemort antes del solsticio y luego fomentar un ataque. Nos da tiempo para mover recursos de forma más discreta y tener todo listo para ellos, incluyendo salvar la vida de Henry Potter. Sabrina miró a Sirius. Puede que tengamos que decirle a Rhea que guarde el fragmento en Henry hasta la noche del solsticio. Si Voldemort se entera de nuestros planes, todo no vale nada. Sirius asintió, aunque odiaba dejar a Henry vulnerable. Eso significa que Henry no puede formar parte del ritual para identificar las anclas. Esa información por sí sola podría arruinarlo todo si Voldemort la encuentra. Amelia tamborileó los dedos sobre la mesa. De acuerdo. Por mucho que me cueste decirlo, Henry necesita mantenerse al margen hasta el solsticio. Ahora, ¿cómo piensas que el ministerio sea un objetivo poco atractivo en Beltane? Miró a Sirius con un ojo crítico, haciéndole tragar saliva. La personalidad de Dama Oscura Lefay de Rhea ya está poniendo nervioso a Dumbledore. Quizá algo relacionado con ello podría ocurrir en el ministerio, una alteración que no esté relacionada con el Salón de las Profecías sino con el Departamento de Misterios. Tanto Amelia como Sabrina se pusieron pensativas cuando Creacher apareció y puso un poco de té sobre la mesa. Gracias, Creacher. El elfo hizo una reverencia. Creacher está complacido de servir, señora Black. Desapareció. Dora abrió la puerta de la sala de reuniones y vio a su jefe con su jefa de casa. ¿Mal momento para entrar? Sirius negó con la cabeza y le hizo un gesto para que entrara. Solo una sesión de lluvia de ideas para mantener a los mortífagos fuera del ministerio en Beltane que implica una broma para Lady Lefay. Dora tarareó al entrar. ¿Dónde necesitas la molestia? Amelia bebió su té y emitió un sonido de acuerdo. Departamento de Misterios o cerca, pero no el Salón de las Profecías. Dora se sacudió la cabeza. ¿No hay artefactos de la época de Camelot en el museo junto al departamento de magia? Todos se giraron para mirar a Amelia, que se sonrojó. Se me olvidó eso. Aunque no sé si hay algo allí que pueda ser valioso para una dama oscura. No hay Excalibur ni el bastón de Merlín. Todos se quedaron en silencio, pensativos. Sabrina recuerda algo que Rhea le dijo. Voldemort era un psicópata, pero sentimental. Utilizó la casa de su familia como escondite para su filacteria. Creería que la Dama Oscura también buscaría algo valioso para ella como Lefay, por inútil que pareciera. ¿Hay algo ahí que perteneciera a Morgan Le Fay? ¿Algo de valor personal? Dora frunció el ceño y miró a su jefa. No su bastón ni sus armas. Algunas recreaciones de su apariencia, restos de la armadura y espadas de sus soldados. Amelia también pasó por lo que conocía. No hay mucho allí relacionado con Morgan Le Fay, ya que apenas dejó huella más allá del daño del que la luz siempre se quejaba. Gran parte de la exposición trata sobre Arturo y Merlín. Un montón de baratijas no identificadas. Amelia se detuvo un segundo. Hubo un objeto que el departamento de medicina sacó de la exposición. Un relicario que nadie sabía a quién pertenecía. Estaba sellado mágicamente y nadie podía abrirlo. ¿Eso funcionaría? Sirius se volvió hacia Sabrina, que se mordió el labio. Tendría que preguntarle a Rhea. Tiene los diarios de Camelot bien cerrados.
Podría saber lo del relicario, si significara algo para Morgana y si es un objetivo que podría servir de distracción antes de Beltane. Dora miró a Amelia. Jefe, si Rhea va a por el relicario y lo roba legítimamente, ¿tendría problemas? Amelia frunció los labios. Normalmente diría que sí, pero si la pillan y puede demostrar que fue una reliquia familiar, entonces podría ser perdonada. Las reliquias, especialmente de esa antigüedad, se consideran pertenecer a descendientes a menos que se vendan o se regalen. Si se lo robaran, tendría el derecho de recuperación. Sirius suspiró. Entonces esperemos que sea realmente una reliquia de Lefay para que Rhea pueda reclamarla después de que se resuelva este lío. Miró a Amelia, trabaja con tus aurores y los magos de ataque en los que puedas confiar y prepárate para el solsticio, nosotros nos centraremos en eliminar a la serpiente y mantener sus recursos bajo control. Rhea se encargará de los fragmentos y de Henry. Podemos dar por terminada la noche aquí. Dora sonrió con suficiencia mientras Amelia bebía su té. Entonces, jefe, ¿cuándo podré llamarte tía? Amelia escupió su té y se sonrojó intensamente mientras Dora y Sirius reían. Sabrina se levantó de la mesa y negó con la cabeza con diversión, dejando a Amelia a las alborotadoras de la familia. Tendría que aprender a convivir con ellos si iba a salir en serio con Bella, después de todo. Rhea miró el relicario frente a sus ojos. Había visto a esa maldita cosa frente a ella desde que visitó las cámaras de Ravenclaw. Verlo físicamente delante de ella era otra cosa completamente distinta. Cuando su madre le contó el plan para que Voldemort se mantuviera alejado del ministerio en Beltane, ella accedió a hacerlo lo antes posible. Ella sabía del relicario porque Helena se lo contó, ya que no hay registro de él en ningún lugar más allá del cuadro en las habitaciones de su familia. ¿Por qué iba a verlo? Morgana nunca, jamás habría difundido su existencia. Fue elaborado por su hermana con los materiales más resistentes que los alquimistas de Hogwarts podían forjar en aquel momento, reforzados por la magia de Rowena para ser casi eternos. El último miembro de la familia en verlo habría sido la propia Morgana, que tomó una última bocanada de aire y caminó hacia su muerte en Camlan. Los idiotas del Dom podían estar buscando abrirla, esperando encontrar la ubicación de Avalon o el lugar de descanso de su bastón, pero para Rhea guardaba algo mucho más importante que cualquiera de esas cosas. Esta joya invulnerable, encerrada durante 1000 años, llevaba el nombre de la hija de Morgana de Ravenclaw. El vínculo indiscutible que une a Rhea con Helena y con el castillo. Helena entró en las cámaras y buscó a Rhea, ya que la había convocado allí. Rhea alzó sus ojos llorosos hacia Helena. Lo tengo. Gracias a Amelia y a toda esta estúpida farsa, encontré el relicario de tu tía. Helena se apresuró y vio el objeto, con los ojos también llenos de lágrimas. Mi tía no pudo desprenderse de él. Incluso cuando se fue a Camlan, no pudo enviárnoslo. Juro que soñé que moría con él envuelto en las manos. Verlo aquí, después de 1000 años. ¿Dónde estaba? Rhea se rió. En la división de artefactos desconocidos del Dom. Entré prácticamente sin impedimentos y miré a mi alrededor hasta que sentí que llamaba a mi magia familiar de Ravenclaw. Los inefables deben estar volviéndose locos intentando averiguar cómo entré y salí del edificio sin ser vistos. Ah, y teníamos razón. Ese objeto en la cámara de la muerte que llaman el velo es una ruta viable para que entre y salga del lugar sin que nadie vea nada. El arco pudo haber sido usado para ejecuciones por el ministerio y los inefables podrían estar volviéndose locos investigándolo, pero Rhea pudo identificarlo lo suficientemente bien. Era un portal creado por los nigromantes para atravesar el velo sin necesidad de usar su magia. Con suficientes en existencia, podrían haber servido como medio de transporte a través de los continentes sin que nadie se diera cuenta. Se preguntó si los inefables habían traducido mal la información del arco y lo llamaron el velo por accidente. Rhea al menos ahora sabía de una entrada segura para ella al departamento de magia, lo que podría serle útil cuando Voldemort fuera atraído allí en el solsticio. Por ahora, sin embargo, tenía un ritual que preparar. Rhea se volvió hacia Helena. ¿Crees que debería abrirlo o dejarlo cerrado por ahora? Helena miró a Rhea y lo pensó. Mejor dejarla cerrada. El objeto mantiene ocultos los lazos entre los Ravenclaw y la anterior Lefay por la magia. No es tan poderoso como un Fidelus, pero ha mantenido el secreto intacto durante 1000 años. Cuando estés listo para anunciarte plenamente y revelar nuestra historia, ese será el momento. Rhea asintió, cogió el relicario y entró en el despacho de Ravenclaw. Abrió un compartimento oculto detrás de una sección de la estantería y lo desbloqueó con su anillo.
Allí, además de algunos objetos personales de Rowena y las reliquias purificadas de los fundadores que Voldemort había recogido, Rhea colocó con cuidado el relicario. Sellando la bóveda oculta, Rhea volvió a su estudio de los rituales necrománticos usados para purgar filacterias. Claro, el fuego maldito, el veneno de basilisco e incluso el fuego del dragón podían hacerlo, pero como Voldemort y las reliquias del fundador, los magos antiguos escondían sus almas en objetos demasiado valiosos para ser destruidos fácilmente. Los Peverell mencionan a un mago que se atrevió a convertir en un filacteria el santo grial del cristiano. Si era el grial o no estaba en disputa, pero el mago tenía valor y rencor para hacerlo. De incidentes como ese, surgió el ritual de purga que estaba leyendo. Por desgracia, nadie se molestó en hacer lo mismo con los magos y sus horrocruxes. Un contenedor vivo era lo suficientemente frágil como para morir fácilmente, así que nadie se molestó en salvarlos. Ser la persona más valorada para un psicópata dispuesto a dividir su alma no parecía generar mucho interés por parte de los nigromantes ni de sus aliados. Si Henry era un horrocrux, entonces el alma de Voldemort debía de ser extremadamente frágil cuando fue a matarlos a ambos en Samhain. Rhea se preguntaba si había creado su último horrocrux o filacteria antes de esa noche y si el rebote causado por la protección de magia de sangre de Dorea, combinado con el alma anclada, causó la fragmentación que hizo que Henry se convirtiera en un horrocrux accidental. Rhea suspiró y se frotó la cicatriz sobre el corazón. ¿Había sido ella también un horrocrux? Los escaneos médicos de su madre desde el momento en que se conocieron identificaron rastros de magia parasitaria en la cicatriz que Dorea le había grabado. Lo recordaba como algo feo e incurativo cuando estaba en casa de los Dursley, pero se curó cuando vivió con su madre. Recordó lo que Dorea le contó sobre Samhain del 88. Había pasado mucho tiempo en el velo, prácticamente muerta. El fragmento del alma, incapaz de percibir vida en ella, debió disiparse allí. Pero probar eso con Henry no funcionaría. A diferencia de Bella, la conexión estaba dentro de su cuerpo, no con un asqueroso trozo de cuero humano. Su suerte Potter probablemente le habría dejado muerto antes de que el fragmento se fuera de todos modos. Rhea volvió su atención al ritual. Necesitaba a alguien que pudiera improvisar o modificar un ritual de forma segura. Su madre podría apañárselas. Quizá Hermione también podría ayudar, quizá aprendería un poco del proceso. Rhea cerró el libro y recogió las notas que había escrito sobre el ritual de rastreo. Hora de comprobar si tendrían que pasar por todo el esfuerzo por un idiota. Esperaba desesperadamente que no lo hicieran. Hermione miró el círculo ritual rúnico que su novia había establecido para hacer el rastreo de vínculo en el artefacto que recuperó. Se agachó y escaneó los bordes, viendo las palabras escritas, los símbolos y cómo interactuaban. Frunció el ceño. Rhea, ¿qué idioma es este? Rhea levantó la vista del stand que había colocado en el centro, con varios mapas extendidos sobre él. Se giró para mirar el círculo y frunció el ceño antes de sonrojarse. Ups. Se me olvidó traducirlo. Recuérdame hacer las traducciones para cuando empecemos a modificar el ritual de purga de mis libros. Rhea volvió a inscribir las runas en los mapas para vincularlas al ritual. Hermione suspiró, viendo los problemas que sus amigos tenían con ella desde el otro lado. Ahora podía simpatizar con ellos, ya que Rhea aún se olvidaba de darle una respuesta clara. Rhea, ¿qué idioma es? Rhea tarareó, nigromante, escritura de la muerte, forma escrita del lenguaje de la muerte. Elige lo que quieras. Siguió pintando las runas con un pincel mientras Hermione sentía que se le abría la boca. ¿La muerte tiene su propio lenguaje? Rhea asintió. Claro. Si eres un nigromante y invocas el espíritu de una persona muerta, la barrera del idioma suele ser un problema. Los fantasmas aquí tienen la ventaja de sobrevivir a los cambios de idioma, así que Elena y Nicholas pueden hablar perfectamente el inglés de la reina, pero también saben inglés antiguo. Diosa, deberías oír cantar a Elena. O bien estoy encontrando la manera de grabarla con precisión o aprendiendo a cantar por mí mismo antes de tener hijos. Hermione se sonrojó ante la emoción de Rhea por tener niños, aunque también sintió un calor en el corazón. Como nunca hablamos de ello, ¿cómo te ves asentándote y dónde? Rhea levantó la vista de su trabajo y miró a Hermione. ¿Seguro que quieres hablar de esto ahora? Todavía nos quedan 2 años más en el colegio y quizá 3 más después de eso. No te veo sin hacer el esfuerzo de completar 1 o 2 maestrías. Hermione se sonrojó al ver lo bien que su novia parecía conocerla. Aunque, claro, Rhea era observadora como el demonio. La paranoia tiende a acumularla, al parecer. Hermione pensó un momento.
Claro que quiero una maestría, aunque la magia ritual es lo que es en Gran Bretaña, puede que tenga que registrarme en la IGU para obtenerla en un futuro próximo. Aún así, quiero asentarme algún día. Me pregunto cuáles son tus planes, sin embargo. Rhea suspiró y lanzó un hechizo de éxtasis sobre los mapas frente a ella. Voy a revisar el círculo mientras contesto, ya que tenemos que terminar este ritual esta noche. Empezó a recorrer el perímetro del círculo, comprobando las runas y las líneas de conexión. No tengo una maestría en mente desde que me he visto obligado a tomar el control administrativo de Hogwarts. Eso y perseguir a un señor tenebroso suele consumir tu tiempo. Apenas he tenido tiempo suficiente para ayudar a Pomfrey en la enfermería y seguir el ritmo de Snape en pociones, aunque estoy contento de haber conseguido mi certificación de sanador. Créeme, estaré muy contento cuando termine mis éxtasis en unos días, para que quizá pueda tener un año tranquilo por delante. Sé con certeza que quiero dedicarme a ser nigromante. Quiero que se rebosen esas estúpidas leyes y quiero ayudar a las razas mágicas a reconectarse mejor con el velo. Cuando todo eso esté casi resuelto, entonces me asentaría y tendría hijos. Rhea observó cómo Hermione asimilaba sus palabras y asentía. Veo que eso funciona bien y ahora coincide con mis propias esperanzas. Entonces, ¿dónde quieres establecerte y de cuántos bebés estamos hablando? Rhea se agachó y corrigió algunas de las runas del círculo. Al menos 3. Quiero que mis familias se expandan y crezcan por sí mismas, así que eso significa al menos un hijo por familia. En cuanto a dónde, bueno, si tenemos 3 hijos en una casa de la ciudad, puede que se sienta un poco estrecha. Aunque Grimmauld es sorprendentemente cómodo. Pensaba en una casa grande en los suburbios o en el campo. También tenemos que ocupar los castillos Black y Peverell. Hermione pensó en su cabeza. Era hija única y esa era la única vida que conocía durante años. Henry se convirtió en algo así como un hermano y ella definitivamente podía ver a Daphne como una hermana competitiva. Le gustaría que sus hijos crecieran con hermanos así. También le encantaba visitar a su abuela en el campo. Una parte de ella realmente quería vivir así. Aún así, 3 embarazos serían duros. Puede que me pareciera bien. Aunque quizá necesite tiempo para acostumbrarme a la idea de tener 3 hijos. Rhea se sacudió las rodillas y miró a Hermione. Por favor, dime que no estás entrando en pánico por tener 3 hijos seguidos. Yo también soy mujer, ¿sabes? La única pregunta que realmente vamos a discutir es si tendremos a nuestros hijos al mismo tiempo o si los repartimos. Creo que necesitamos un adulto sano en todo momento, incluso teniendo a nuestros hijos 4 abuelos en los que apoyarnos. Hermione se sonrojó al olvidar momentáneamente que Rhea probablemente ayudaría a llevar a algunos niños a término. Supongo que todavía me estoy acostumbrando a pensar en nuestra relación como 2 chicas. Rhea se acercó a ella y le dio un beso en los labios, recibiendo un rubor en respuesta. No te preocupes, seguro que lo solucionaremos. Además, creo que todas las runas están como deben estar. Sé que no puedes leerlas, pero comprueba que las líneas estén bien conectadas mientras voy a buscar los materiales. Hermione asintió y miró el conjunto. Todo parecía correcto. Se pellizcó la nariz cuando Rhea trajo los materiales a la habitación. ¿Qué es eso? Rhea se estremeció. Los rituales nigrománticos pueden ser desagradables y este está en parte ligado a la magia de sangre. Créeme, esto es algo que conseguí en la carnicería. Lo que Voldemort usó para partir su alma fue más desagradable y las cosas que hizo para crear y mantener un cuerpo de homúnculo fueron mucho peores. Hermione mantuvo la distancia mientras Rhea extendía los cuencos de bronce llenos de tripas de animales en varios puntos del dodecagrama, colocando otros cuencos con materiales menos malolientes entre ellos. Rhea revisó los mapas en el soporte y las runas pintadas en ellos, quitando los encantamientos de éxtasis, todos coincidiendo correctamente con lo que necesitaba. Ella asintió. Estamos listos para irnos. Retroceder y no cruces el círculo. Hermione hizo lo que le dijeron y vio cómo Rhea sacaba una caja con runas grabadas. Levitó un anillo sobre un cuenco vacío que descansaba sobre el soporte y, en cuanto tocó la base, el arreglo se iluminó. Rhea pasó por el estrado en sentido horario, cantando en un idioma que Hermione supuso que era el discurso de la muerte. Le ponía la piel de galiña peor que el párselo de Henry. Finalmente, Rhea se quedó en silencio y abrió los mapas, una sonrisa se extendió por sus labios. Parecía que su corazonada era correcta. Fuera de 2 luces superpuestas en Hogwarts, había otras 2 luces brillando en el mapa de Gran Bretaña.
También había seleccionado un mapa de Angleton por si Voldemort había vuelto a la propiedad de su familia y parecía que así era. La mansión Ridley probablemente estaba fuertemente custodiada, pero ahora sabía que él estaba allí. Amelia y sus aurores podían prepararse. El otro indicador estaba en realidad un poco alejado de la propiedad principal, en lo que parecían campos vacíos o bosque. Nagini, probablemente de casa. Incluso poseído parcialmente como Horrocrux, los instintos animales seguían dominando, pero aún más en un maledicto humano convertido en animal. Por último, Rhea revisó el mapa que tenía cortesía de Figius. Funcionaba exactamente como el mapa del merodeador y le decía todo lo que necesitaba saber. Justo sobre los pasos de Henry Potter se vio claramente un indicador rojo. Rhea suspiró y comenzó a desconectar su magia del ritual. Los 12 cuencos a su alrededor empezaron a pasar de llamas rojas brillantes a finas estelas de humo, hasta que las llamas se extinguieron por completo, el círculo ritual dejando de emitir luz. Confirmó que Henry tiene un fragmento de alma, al igual que Nagini. Ellos y el artefacto aquí son todo lo que queda, aparte del propio Voldemort. Hermione asintió, sintiendo un nudo en la garganta al ver que la parte difícil aún estaba por llegar. Así que ahora necesitamos modificar un ritual para que sea seguro para que Henry lo use y lo purifique. Rhea asintió. Miró a Hermione. Estoy a punto de usar magia de la muerte para limpiar el anillo. Tú decides quedarte o irte. Hermione miró a Rhea. Me quedo. Rhea sintió como el corazón se le calentaba ante la insistencia y la confianza de Hermione en ella. Se giró hacia el anillo y extendió la mano sobre él. Hermione supo que Rhea estaba lanzando hechizos cuando sintió frío al instante y el anillo empezó, por decirlo de alguna manera, a chillar. El horrible ruido terminó y el anillo simplemente permaneció allí, antes de que la magia arrancara la piedra del metal. Rhea levitó la piedra hasta justo encima de su palma. La maldición de Cadmus Peverell. La piedra de la resurrección. Hermione miró la piedra. Dudo que pueda devolver la vida a los muertos. Rhea asintió. No puede. Trae las almas de los muertos a través del velo a este plano, haciendo que los espíritus sean como fantasmas, solo que ellos están anclados aquí contra su voluntad. Hermione se estremeció. ¿Qué vas a hacer con él? Rhea suspiró y palpó la piedra con su magia. Era extraño, ya que no quería usarse como la capa ni se rompía como la varita. Pero quería algo de ella. Dejando que sus instintos la guiaran, alimentó su magia a la piedra y parecía cantar de alegría. Quería más. Fue alimentándolo cada vez más hasta que dejó de parecer una piedra. Parecía un punto de luz. Rhea dejó que se asentara en su mano. Lo que antes era la piedra se aferró a su magia y se fusionó con su piel, desapareciendo de la vista. Rhea sintió que su cuerpo perdía el equilibrio y Hermione la atrapó rápidamente antes de que cayera al suelo. Rhea. Parpadeó varias veces, sintiendo como si una nueva parte de ella acabara de despertarse mientras miraba a su alrededor y podía ver la magia con más claridad. Hermione era como una hermosa bola de luz cálida. Rhea quería abrazarla con todas sus fuerzas. Quizá probarla. ¡No! Mal. Su chica necesitaba más tiempo. Rhea negó con la cabeza y su visión volvió a la normalidad. Estoy bien. Eso se suponía que iba a pasar. Y creo que los Peverell se volvieron un poco codiciosos y deformaron la magia familiar, creando esas reliquias. Destruir la varita y la piedra y reabsorberla en la magia Peverell parecía ser lo que querían. Las magias familiares en ellos estaban desesperadas por ser completas. Hermione se mordió el labio con los ojos un poco llorosos. Un aviso habría estado bien. Rhea la miró y se sintió culpable. Ella asintió. Lo intentaré mejor. Lo prometo. Escuchar a mis instintos me da una visión de túnel. Hermione suspiró y ayudó a su novia a levantarse. Le apartó unos mechones sueltos de pelo negro detrás de la oreja. Hermione se sonrojó al ver a Rhea mirándola a los ojos. Gimió suavemente cuando esos labios que admiró por un segundo se posaron en los suyos y trató de no perder el equilibrio cuando Rhea la empujó fuera de la cámara ritual y la sentó en el sofá del salón. Rompió el beso un segundo. Rhea, yo no soy. Rhea presionó su dedo contra los labios de Hermione. Lo sé. No llegará a eso. Pero esta noche, en nuestro primer Beltane, ¿podríamos simplemente besarnos profundamente y pasar el rato juntos? Hermione miró esos ojos cian brillantes. ¿Y la información del ritual de rastreo? Rhea suspiró y se levantó. Haz los preparativos que quieras, mi señora. Pero la joven a la que cortejáis desea profundizar su vínculo esta noche, aunque sea solo un poco. Tú decides hasta dónde llegamos. Volveré en un momento.
Rhea entró corriendo en la cámara del ritual, invocando su bolsa detrás de ella mientras se preparaba para marcar y enviar los mapas a sus padres, mientras Hermione se sumía en profundas reflexiones. Besar, claro, podían hacer eso. También abrazos. Quizá algunas manos errantes. Hermione se sonrojó. Miró hacia la cámara ritual. Rhea casi nunca daba el primer paso. Hoy debía de haber sido un desliz por su parte, seguía funcionando por instinto, pero al final aún quería que Hermione pusiera el límite. Hermione respiró hondo y reunió el valor mientras reprimía cualquier vergüenza o nerviosismo. Cuando Rhea regresó, con las cartas y mapas enviados y sus impulsos algo calmados, estaba a punto de disculparse cuando Hermione la tiró sobre el sofá. Rhea emitió algunos sonidos que sin duda la dejarían roja de vergüenza por la mañana. Por el momento, sin embargo, no importaba. Tenía un par de manos errantes y labios cálidos en los que centrarse y eso captaría toda su atención.